En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en tu presencia queremos estar hoy. Abre nuestros labios y nuestra boca proclamará tus alabanzas. Hoy que estamos muy cerca ya de terminar con la oración de las vísperas, hemos decidido, vamos a tratar de explicarlo de esta manera. El Espíritu Santo me ha inspirado para que les cuente un cuento a ustedes, niños, ustedes que están en los hospitales, que no pueden venir a la misión de la Natividad. Nosotros pertenecemos a la Iglesia Anglicana Libre Internacional, la Iglesia Episcopal Libre de Costa Rica. Esta es la misión de la Natividad. Y yo soy el rector. Yo soy el presbítero Belisario Pérez. Y en pleno dolor de cabeza que tenía en la tarde, yo pensé muchas veces, Dios mío, ¿por qué yo hace mucho que no cuento un cuento a los niños, a los infantes, para que ellos se sientan felices, se sientan agradecidos? Vamos a tratar de hacer un cuento largo, lo más breve posible. Fíjense ustedes que en la Edad Media no habían títulos de propiedad. Un hombre era dueño de una propiedad y todos los demás respetaban esa propiedad. Y los peones que trabajaban para ese hombre solo trabajaban para él, no podían ir a trabajar a otro lugar. Este muchacho hombre ya creció y él estaba muy enamorado de su esposa, la que llegó a ser su esposa, claro, y se casaron con la venia y la bendición, la venia del dueño de la finca y la bendición del señor obispo. Era una celebración bonita. El muchacho era muy trabajador. El dueño de la finca les regaló 2 árboles maderables grandes para mientras tanto se acomodaban ahí en algún techito, ahí en un galeroncito, hicieran su casita, porque es que ese señor no es que fuera tan requete buenísimo, ni que fuera tan tonto tampoco. Él sabía que si le daba esa casa, esos árboles a esta pareja, pues como decían los viejillos antes, donde hay uno hay dos, pero donde hay dos, donde hay uno puede haber solo uno, donde hay dos, pero donde hay tres, donde hay dos, puede haber tres, y puede haber cuatro, y puede haber cinco, y no había pastillas anticonceptivas y cosas de esas que ustedes conocen. Estas gentes vivían en el oriente, un poquito más para allá del Oriente Medio,
el oriente. Y el hombre vivía muy enamorado de su esposa, siempre trabajando muchas horas, muchísimas horas se trabajaban, porque no había mula, no había pala, no había gado, no había nada, todo se hacía a mano. Y la señora le ayudaba, la joven, bueno, era una señora, sí, pero era una muchacha muy joven, y le venía y le metía el hombro a su esposo, hasta que un día de tantos la mujer descubrió que estaba embarazada. Inmediatamente que estaba embarazada, su marido le prohibió trabajos pesados, porque esos trabajos pesados obligan a la mujer a realizar un esfuerzo físico para el que ella no está hecho. Ella está hecho para hacer un gran esfuerzo físico, pero para poder dar a luz, para poder tenernos a nosotros, para parirnos a nosotros, que los hombres dependemos de las mujeres. A alguien se le ocurrió decir que las mujeres dependen de los hombres. Somos los hombres los que dependemos de las mujeres hasta para nacer y para muchas cosas, para consejos, para tal. Llegado el momento, la mujer estuvo de parto. Las vecinas que quedaban pues retiradas de la finca alistaron una gran olla con telas que lavaron especialmente porque tenían que estar especialmente asépticas. A la muchacha la prepararon, sacaron al marido. Ah, no, era prohibido. El marido, ya la había el marido, la tiene que haber visto, pero lo sacaban, no. Eso era un respeto enorme el que existía en esa época en Oriente y también en Occidente y en China. Y entonces, cuando ya la muchacha estaba para dar a luz, algo ocurrió mal. La partera tuvo un pequeño inconveniente con una mula que ella andaba y la mula se encasquilló. Cuando se encasquillan es que se mete una piedra ahí y no encontró y siguió a pie. Ella siguió a pie, la partera, porque en esa época la gente tenía corazón. Todos eran amigos unos de otros. Y claro, al momento de que ya llegó al parto, fue un enhoramala, porque la criatura había muerto. En esas épocas no me preguntan ustedes, pero ¿de qué murió? Murió del corazón, le hicieron exámenes de sangre, le examinaron el hígado, le hicieron rayos X, no había nada de eso, nada de eso había. Lo que había era el corazón de la gente para ayudarle a la parturienta a salir adelante de ese trance
tan terrible que debe ser. He oído yo que una cosa que se llama el umbral del dolor, mientras el hombre llega al umbral del dolor, o sea que desde ahí ya no aguanta más, se muere. El hombre llega aquí, la mujer llega aquí. La mujer tiene mucha capacidad para soportar el dolor, pero desafortunadamente murió. Y el joven, que era su primer hijo, no sabía qué hacer. Sus padres hacía tiempo que no los veía, sus hermanos tampoco. Y entonces tuvo que hacerse valer de aquellas buenas mujeres que, a pesar de que vivían tan lejos, le ayudaron y logró con una modriza, así se llamaba. Una modriza es una mujer que le da de mamar a su hijo, pero también le da de mamar al hijo de otra. Al cabo de un tiempo, el niño ya tenía unos dientecitos, 2 años, 2 años y medio, y ya tenía unos dientecitos y ya no podía dar de mamar. Entonces el papá se levantaba a las 2:30 de la mañana a preparar para que quedara un caldo hecho con todos los vegetales que se tenían que cocer. Mientras él regresaba 11:30 de la mañana para volverse a ir a trabajar. Pero mientras tanto, él le daba a su hijo tiernamente y con la cuchara le daba el alimento que el niño necesitaba. Cumplió 1 año, 2 años, 3 años, estaba muy pequeñito, pero el niñito le decía al papá que él le iba a ayudar a trabajar a la finca, pero obviamente que eso eran sueños de un niño. Sin embargo, el papá tampoco sabía mucho de manejar una finca porque era un hombre muy joven. No había tenido tiempo su papá tampoco de enseñarle a manejar toda una finca. La finca tenía ganado. El ganado es casi siempre atacado o por lobos o por bandidos. Y casi siempre la víctima no son solo las reses, que pueden ser pequeña res o grandes res, pueden ser ovejas, pueden ser hasta vicuñas, pero pueden ser vacas. Y el niño con sus 3 años aprendió que él con una varillita dirigía a sus vacas hacia el corral, hacia el redil. El redil es, con un buen español lo voy a decir, es una dehesa, es un lugar amplio donde los animales están en la noche y están protegidos, porque además ellos tienen perros para cuidar a los animales. Con la
Tan mala fortuna que el niño no podía haber aprendido mucho, pero en 2 años, este niño maravilloso, este milagro de Dios que es todos los niños del mundo, aún a los que les tiran bombas, el ejército de Gaza, esos que quedan malheridos, esos que el ejército sionista ateo del gobierno de Israel, que no tiene que ver nada con el Israel de la Biblia, les tira bombas en los hospitales. El niño no había tenido tiempo de que su papá le enseñara, pero su papá tampoco sabía mucho, pero el papá sí le había enseñado algo, su propio papá, el abuelo de este niño del que estamos hablando. Y es que a la entrada del redil hay un pasaje por donde pasan las reses y es una puerta ancha, pero las reses no se van por ese camino ancho, se van por el camino, como dice la Biblia, hay que tomar el camino angosto, no el camino ancho. Y es porque el niño con 5 años ya había aprendido a hacer una empalizada. Las empalizadas, él manejaba el machete. Claro, no lo iba a manejar como un hombre y a la velocidad de un adulto, pero manejaba el machete y sembraba unos palos con unas puntas en un gran trazo y solo quedaba la pasadita para las veces. El niño esperaba a su padre con el amor ardiente, el amor filial, y su padre, que era el único recuerdo que tenía de la madre, a quien tanto él amaba. Cuando llegaba, de alguna forma, él se traía las, las, eh, algunas, vamos a ver si la podemos quitar, sí, la podemos quitar, no, sí, aquí, muy bien. Eh, Se traía un dulce, alguna señora le regalaba algún dulce que ella hacía para llevárselo al niño tan pequeñito. Imagínense, 3 años, nada más que 62 años más de los que yo tengo. Y ya ese niño se cuidaba solito. Y ya ves, yo a veces no me puedo cuidar solo, me tienen que andar cuidando. El niño tenía bien hecha su empalizada todos los días, porque era lo único que él sabía hacer. No sabía ordeñar bien, aunque lo intentaba, pero el papá tenía que venir a ordeñar las vacas, a hacer todo el trabajo de la finca. La tragedia de este niño no terminaba ahí, pero no terminó ahí, ni terminó tampoco en tragedia. Resulta que el papá, haciendo una cerca que habían cortado los bandoleros,
había tardado más de la cuenta y se le había hecho un poco más de noche. Y entonces venía de noche y él venía a galope. El caballo tiene 3 pasos. Tiene un paso que es así, despacito, 1, 2, 3. Usted ve los caballos que van al paso, ese es 1. El segundo es a galope, van como brincando, pero van rapidito, pero se cansan menos. Y está el tercero que es el galope tendido. El caballo levanta las 4 patas de su cuerpo para poder correr más. Y aún así corriendo más. Cuando el papá llegó, se topó con una escena realmente escalofriante. El hijo, 4 o 5 años, ya el papá le había dicho del peligro de los bandoleros, que en esa época se le llamaban villanos. Se le llamaban villanos, ya hoy no tiene sentido esa palabra, ni etimológicamente, porque villano es el hijo de la villa, y en las villas ya no existen esos bandidos. La escena espeluznante que vio el papá fue que cuando al ir a atravesar el empalizado encontró un poco de hombres y reses ahí clavados. Hacía 2 o 3 horas porque le había cogido tarde. Y ese padre con el corazón hecho trizas buscando a su hijo por una casa que había logrado hacer para su esposa que tanto quería, pero que la esposa no la pudo ver. Tal vez desde el cielo sí la vería, pero el papá le había dicho, cuando ocurra que me dé tarde o que sea atacado por los bandoleros, usted se va a colocar detrás de la chimenea. Habían dejado 2 metros y habían construido doble pared. Sí, así construían. Y entonces al hijo, no, él no iba a quedar asado, pero tampoco los bandoleros lo iban a poder encontrar, porque los bandoleros jamás, ellos para lo que sirven es para robar, no para construir. Y cuando el hijo encontró a su papá y lo vio, lloraron, se abrazaron. Papá, los hombres pegaban gritos muy feos en la empalizada. Yo traté de llevarle agua a uno, pero ni siquiera pude llegar porque está muy abajo. Yo he construido bien, como me has enseñado, esas trampas, esas empalizadas. Y el niño trataba de explicarle al padre que no había sido culpa de él que aquel hombre no tomara agua, porque él trató de dársela, pero estaba muy profundo. De todas maneras, y para terminar, porque ya llevamos casi 25 minutos y tengo 25 minutos para este cuento. Cuando en el pueblo se dieron cuenta
de que reces y bandidos habían caído en esa fosa, en esa empalizada. Quedaron unos cuerpos, quitaron los cuerpos humanos, sacaron los de las reses, las partieron en partes iguales por las familias y repartieron la carne. Y al día siguiente hicieron fiesta no por la muerte, sino por la vida de ese niño que se había podido defender a los 5 años de edad. Bendito sea Dios, es Dios mismo quien lo ha defendido. Pero no es solo eso, es que también había carne para repartirle al pueblo. A los seres humanos no somos antropófagos, no iban a comerse a los seres humanos, pero les dieron cristiana sepultura. Y en medio de todo esto, de toda esta grave tragedia que ha vivido este niño llegó a ser el dueño de la hacienda, porque el dueño de la hacienda no pudo tener hijos y amaba a aquel chiquito, amaba a aquel joven que lo vio nacer, que lo vio crecer, que lo vio hacer aquellas trampas para los malos y que no volvieron nunca por ahí, por esas partes nunca volvieron a aparecerse más todas esas gentes malas. No, en cambio, sí construyeron una iglesia y ese muchachito ayudó a construir la iglesia, ayudó a construir el campanario, porque claro, al tener un maestro de obras que le fuera diciendo, para él se le hizo más fácil. Hacer una iglesia y todos los domingos celebraban la Santa Eucaristía. La Santa Eucaristía que en este momento damos la bendición de Dios, Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bendito seas, Señor, que has logrado salvar a tanta gente en Oriente, en Occidente y en todo lado. Has iluminado a tus hijos para que puedan construir las obras y para que puedan amarse y para que puedan vivir como merece vivir un ser humano. Amén.